Dijimos entonces temas económicos de nuestro país. En esta edición especial vamos a recibir al dirigente cooperativo, el diputado nacional Carlos Heller. Ya está en contacto con nosotros. Bienvenido al programa, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenas tardes. Muy bien, igualmente. La mirada de la oposición parece ser apocalíptica. Antonio Caló dijo que la economía está estancada y desde el oficialismo se ha dicho que los acuerdos de precios son un éxito. Bueno, hay un punto medio. ¿Cómo analiza estas principales variables de la economía? No sé si se puede decir puntos medios, porque generalmente, como la mayoría de los promedios, tienden a no decir nada, ¿no? Es como cuando alguien habla de el producto por habitante y demás, resulta que es una cuenta en la que algunos tienen muchísimo y otros no tienen nada, y el promedio es una mentira. Yo creo que hablar de la situación de la Argentina requiere rápidamente verla en qué contexto la miramos, y si la miramos en el contexto de la crisis global, yo digo que a la Argentina le está yendo bastante bien, en un mundo que esta semana misma hubo un informe del Fondo Monetario sobre las perspectivas de la economía mundial y virtualmente sigue dando recesión en Europa, casi estancamiento en Estados Unidos, y sigue planteando que el motor de la economía siguen siendo los países en vías de desarrollo, y en América Latina destaca que el crecimiento esperado tiene que ver con el buen comportamiento de las economías de Brasil y Argentina, sobre todo apoyadas en un fuerte mercado interno y en las políticas que en ambos países se han llevado adelante para generar demanda interna sobre la base de políticas de distribución del ingreso y de inclusión social. Entonces, el enfoque para mí tiene que partir de esa visión, y desde ahí uno puede entrar a hilar más finito sobre diversas cosas. Heller, el dólar paralelo escala, la administración económica parece no encontrar la fórmula para hacerlo bajar. ¿Es un problema que se minimizó y ahora preocupa? ¿Influye en forma muy negativa en la economía? A ver, yo creo que estamos hablando de un fenómeno que, en primer lugar, yo insisto, no es ni blue, ni paralelo, ni mucho menos libre, porque esta cosa de libre es una manera mediática de decir que el otro es producto del cepo y todo ese juego que se hace dialéctico. Acá hay un solo tipo de cambio, que es el tipo de cambio oficial, con el cual se transan las operaciones que tienen que ver con la economía real, porque lo que la Argentina importa se hace con el dólar oficial, lo que la Argentina exporta se hace con el dólar oficial, y luego hay una pelea de un sector que quiere, por un lado, forzar una devaluación y por el otro, de hábitos culturales de acumulación y de ahorro en dólares, que hoy con las regulaciones vigentes no está permitido. A eso hay que sumarle la presión de las empresas multinacionales que quieren girar sus utilidades al exterior y una serie de factores por el estilo, y generan este mercado ilegal que, si no tuviera yo diría, explosión mediática que tiene, realmente tendría muy poco que ver con lo que cotidianamente nos pasa a los ciudadanos de este país. Siguiendo con el tema del dólar, ¿es viable pensar en un dólar diferenciado para los exportadores? ¿Qué piensa usted? Todo es dable pensar, pero yo no creo que eso sea conveniente, porque, por empezar, nadie podría poner en un solo paquete la situación de todos los exportadores. Un exportador de soja, con la soja $550 la tonelada, seguramente que sigue teniendo una altísima rentabilidad, y probablemente un exportador de frutas del valle tenga dificultades con el tipo de cambio. Entonces, una política más fina tal vez lo que requeriría es un análisis sector por sector, y tal vez trabajar en mecanismos que tengan que ver con reintegros diferenciados según el tipo de exportación de la que se trate, pero de ninguna manera yo creo que se puede hablar de el sector exportador como uno solo.
Carlos, usted ha investigado el tema. ¿Cree que están dadas las condiciones para hacer cambios transformadores en la vieja ley de entidades financieras? Sí, yo no solo he investigado, sino que soy autor de un proyecto de ley en ese sentido. Pero también debo decir que el año pasado se reformó la Carta Orgánica del Banco Central y allí se incluyeron muchas de las cosas que nosotros aspiramos en nuestro proyecto de ley. Yo, cuando alguna vez me piden que haga una explicación de la diferencia entre la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y nuestro proyecto, yo digo que la diferencia principal es que la Carta Orgánica establece una cantidad de podrán, y nuestro proyecto es mucho más imperativo y establece una cantidad de deberán. Es decir, la Carta Orgánica le da hoy al Banco Central una capacidad altísima de intervención en la regulación del sistema financiero, como lo ha demostrado con, por ejemplo, los créditos para la inversión productiva o una serie de regulaciones que se han ido implementando respecto de diversas cuestiones que hacen al funcionamiento del sistema. En estos días mismos, la acción que está haciendo respecto de el uso de tarjetas de crédito en el exterior, etcétera, son todas cosas que antes el Banco Central no podía hacer y que hoy lo hace perfectamente en el marco de la ley. En el marco de la ley y de la Carta Orgánica actual, el Banco Central está habilitado para fijar tasas máximas, plazos, destino de los créditos, etcétera. Y creo que gradualmente ha ido avanzando y va a seguir avanzando en esa dirección. El proyecto nuestro, insisto, tiene un carácter mucho más preciso porque establece obligaciones. Dice, los bancos deberán actuar de tal manera, los préstamos deberán darse de tal manera. Entonces es mucho menos flexible que lo que permite la Carta Orgánica del Banco Central, que deja en manos del administrador, digamos, del directorio del Banco Central, una capacidad discrecional de avanzar o no según lo crea conveniente. Un tema aparte son los acuerdos de precios. ¿Cómo los está evaluando? Los acuerdos de precios son un instrumento útil si forman parte de una estrategia destinada a controlar la inflación. Es decir, son un mientras tanto, no pueden ser un mecanismo de carácter definitivo. El tema de los precios siempre nos mete en una discusión muy de fondo, porque la discusión de fondo es determinar con claridad por qué aumentan los precios. Y ahí nos metemos siempre, en primer lugar, en los grandes debates ideológicos que hay alrededor de la economía, los que dicen que la inflación se produce porque hay mucha emisión monetaria o porque las tasas de interés son muy bajas. Son los que habitualmente plantean que para contener la inflación lo que hay que hacer es enfriar la economía, retrayendo el crédito, achicando la capacidad o el poder adquisitivo de la población, recortando salarios. Bueno, lo que hoy, por ejemplo, se está aplicando en Europa bajo el nombre de medidas de austeridad, que no son otra cosa que los tradicionales planes de ajuste. Otros como yo creemos que los aumentos de precios en la Argentina están íntimamente ligados a la puja distributiva, a los márgenes de rentabilidad que tienen los formadores de precios, y que en realidad hay que meterse con esos formadores de precios si se quiere modificar la situación a fondo y no a través de medidas de corto plazo como pueden ser los acuerdos de precios. Y lo último, y lo corro un poco de la economía, la clase política, oficialismo y oposición, hizo una lectura correcta de las manifestaciones de septiembre, de octubre y de abril. ¿Usted cómo las analiza? No sé si se puede hablar de lecturas de la clase política. Yo creo que hay en la Argentina, en definitiva, si uno toma la elección última, hubo un 55% de la población que se manifestó de acuerdo con este proyecto y hubo un 45% de la población que se manifestó en contra a través de diversas manifestaciones. Como esas manifestaciones fueron absolutamente dispersas, la brecha entre el que ganó y el segundo es de tal magnitud que pareciera que no existe oposición en la Argentina, pero en realidad hay una oposición. Lo que pasa es que es una oposición diversa
que tiene un solo denominador común, que es el de oponerse. Luego, en cuanto a la capacidad para generar propuestas alternativas, ahí aparece un abanico ideológico, histórico, etcétera, que me parece a mí hace muy difícil que puedan lograr coincidencias más allá que en la de oponerse. Es decir, se pueden poner todos juntos para estar en contra de la reforma judicial, pero difícilmente puedan ponerse todos juntos para plantear una propuesta alternativa superadora. Carlos, gracias por participar del programa. Hasta cualquier momento. Ha sido muy amable. Gracias por estar. Bueno, gracias a ustedes y que le vaya muy bien. Gracias, Carlos Heller. Cuando regresemos, vamos a ver la otra cara de la moneda, otra opinión seguramente, la de Javier González Fraga. Por supuesto, economía. De eso se trata el programa de hoy.